Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ya habrán visto por el título llamativo, nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades turcas y, en particular, en un tema que ha causado furor y ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos. Así es, vamos a hablar de Hande Erçel y unas declaraciones que, madre mía, han revolucionado las redes sociales y los corazones de muchos. Si eres un fanático de las telenovelas turcas, de la moda, o simplemente te encanta seguir las últimas noticias del espectáculo, entonces has llegado al lugar correcto. Prepárense porque hoy vamos a desgranar cada detalle de esta emocionante confesión. Y antes de que nos adentremos en materia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les animo de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestros vídeos más candentes y actualizados. Créanme, hay mucho contenido jugoso que está por venir y no querrán perdérselo por nada del mundo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos concierne. El título lo dice todo. Hande Erçel confiesa su amor por Kerem Bürsin, lo quiero mucho. Estas palabras, que parecen tan sencillas, han sido analizadas, interpretadas y celebradas por millones de personas alrededor del globo. Y no es para menos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, para quienes quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno, son dos de las estrellas más grandes y queridas de Turquía, catapultados a la fama internacional gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkap. Desde el momento en que pisaron el set de rodaje juntos, la chispa fue evidente. La química entre Serkan y Eda, sus personajes, trascendió la pantalla y se filtró en la vida real, o al menos, eso es lo que todos esperábamos y deseábamos con todas nuestras fuerzas. Durante el rodaje de la serie, las especulaciones sobre su relación sentimental fueron constantes. Los fans, enloquecidos por la pareja, buscaban cualquier indicio, cualquier mirada, cualquier gesto que confirmara que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino algo mucho más profundo. Y la verdad es que, a pesar de los intentos por mantener su vida privada lo más reservada posible, era difícil ocultar la conexión tan especial que compartían. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, vacacionando, todo alimentaba el fuego de los rumores. Y seamos sinceros, ¿quién no quería que esta hermosa pareja se hiciera realidad? Tenían una complicidad, una ternura y una forma de mirarse que hacía pensar que efectivamente, había algo más que una amistad. El momento cumbre, o al menos el detonante de esta noticia que hoy nos ocupa, llegó hace poco. Hande Erçel, en una de sus apariciones públicas, fue abordada por la prensa y, ante la pregunta directa sobre Kerem Bürsin, dio una respuesta que dejó a muchos boquiabiertos. Cuando le preguntaron sobre sus sentimientos hacia Kerem, ella, con una sonrisa radiante y una sinceridad que desarma, respondió: «Lo quiero mucho. Lo quiero mucho». Estas tres palabras, en turco "çok seviyorum", se convirtieron en el titular del día, de la semana, del mes. No fue un «me cae bien», no fue un «es un gran amigo», fue un «lo quiero mucho». Y en el lenguaje del corazón, eso es una declaración. Ahora analicemos un poco el contexto y el impacto de estas palabras. En la cultura turca y en general en muchas culturas, las demostraciones de afecto público, especialmente entre celebridades, suelen ser más reservadas. Por lo tanto, que Hande, una figura pública tan observada, haya hecho esta confesión, es un paso importante. Demuestra no solo su valentía, sino también la solidez de sus sentimientos. No se escondió, no se anduvo con rodeos. Fue directa y honesta, y eso, en el mundo del espectáculo, donde la ambigüedad suele ser la norma, es un soplo de aire fresco. ¿Qué significa «lo quiero mucho» en este contexto? Para muchos fans, esto es la confirmación de lo que siempre supieron, que su amor en la pantalla se tradujo en un amor real. Es la validación de años de esperanzas y deseos. Es la alegría de ver a dos personas que se quieren, que se admiran mutuamente, que comparten una conexión profunda, poder decirlo abiertamente. Para otros, quizás más escépticos o simplemente cautelosos, puede significar un paso adelante, una apertura, pero aún no una declaración de amor eterno o un compromiso formal. Sin embargo, la forma en que lo dijo, la emoción en su voz, la manera en que sus ojos brillaban al pronunciar esas palabras, sugieren que es mucho más que una simple apreciación. Pensemos en el camino que han recorrido juntos. Han compartido innumerables horas de rodaje, han enfrentado el escrutinio público constante, han viajado juntos, han celebrado éxitos y han superado desafíos. Todo esto forja un vínculo muy especial.
Y es natural que al final de un camino tan intenso los sentimientos se profundicen. No es algo que se pueda forzar, sino que surge de la convivencia, de la admiración mutua y del respeto. Kerem Bürsin, por su parte, siempre ha hablado maravillas de Hande. Ha destacado su profesionalidad, su talento y su calidad humana. Y viceversa. Esta admiración mutua es la base perfecta para cualquier tipo de relación, ya sea de amistad o amorosa. La forma en que Hande eligió decirlo también es significativa. No fue en un comunicado de prensa, ni en una entrevista larguísima y elaborada. Fue en un momento espontáneo, ante la pregunta directa. Esto le da un toque de autenticidad y naturalidad. Es como si, después de tanto tiempo, finalmente se sintiera cómoda y lista para compartir un pedacito de su corazón con el mundo. Y eso, sin duda, ha generado una oleada de amor y apoyo por parte de sus seguidores. Las redes sociales explotaron tras esta declaración. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron tendencia mundial. Los fans compartían capturas de pantalla, vídeos de la entrevista, y expresaban su felicidad y emoción. Se crearon miles de memes, fanedits y mensajes de felicitación. Es increíble ver cómo una declaración de amor puede tener un impacto tan grande y unir a tantas personas en una celebración conjunta. Es la magia del fandom, ¿verdad? Ver a nuestros actores favoritos felices y enamorados es, de alguna manera, hacernos felices a nosotros también. Pero, ¿qué hay de Kerem? Hasta el momento de este vídeo, y sabemos que las cosas pueden cambiar muy rápido en el mundo del espectáculo, él no ha hecho una declaración tan explícita en respuesta. Sin embargo, sus acciones y sus gestos siempre han hablado por sí solos. Él siempre ha sido muy respetuoso con la vida privada de Hande, y ha demostrado su cariño y apoyo de maneras sutiles pero significativas. Es probable que al igual que Hande él también prefiera mantener ciertos aspectos de su relación en privado, o que la forma en que él exprese sus sentimientos sea diferente. Lo importante aquí es la reciprocidad, y la forma en que se miran, la forma en que se apoyan, sugiere que esa reciprocidad existe y es muy fuerte. Ahora, una pregunta que muchos se hacen es, ¿qué sigue para Hande y Kerem? Con esta declaración, se abre un nuevo capítulo en su historia. ¿Veremos más apariciones públicas juntos? ¿Confirmarán su relación de manera más formal? ¿Habrá noticias de boda pronto? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es seguro es que el interés del público en ellos solo seguirá creciendo. Su carisma, su talento y ahora su aparente amor, los convierten en una de las parejas más fascinantes del momento. Para los que no nos dedicamos a analizar cada detalle de la vida de las celebridades, pero si disfrutamos de buenas historias y de personas que irradian felicidad, este tipo de noticias son un bálsamo. Nos recuerdan que a pesar de las dificultades y las presiones del mundo del espectáculo, el amor verdadero sigue siendo una fuerza poderosa. Y ver a dos personas tan talentosas y carismáticas como Hande Erçel y Kerem Bürsin encontrar el amor, es algo que merece ser celebrado. Recordemos también el impacto cultural de estas figuras. Hande Erçel no es solo una actriz, es un ícono de moda, una inspiración para miles de jóvenes en Turquía y en el mundo. Su influencia se extiende mucho más allá de la pantalla. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin, quien ha demostrado ser un actor versátil y un hombre con principios. La combinación de su talento individual y la química que comparten como pareja los convierte en una fuerza imparable. Su relación, o al menos la confirmación de sus sentimientos, no solo es una noticia de entretenimiento, sino que también tiene un componente de inspiración. Además, es importante recalcar la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Si bien entendemos la curiosidad de los fans, es fundamental recordar que al final del día, son personas con vidas privadas. Hande ha sido muy valiente al compartir sus sentimientos de esta manera, y es de esperar que esto sea respetado y que no se convierta en una invasión de su espacio personal. La manera en que ella lo ha hecho con sinceridad y sin alardes, demuestra madurez y respeto por su propia privacidad y la de Kerem. Y para aquellos que se preguntan si esta confesión es el inicio de algo más grande, o simplemente una expresión de un cariño profundo, solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta declaración ha generado un revuelo positivo y ha unido a la comunidad de fans en una ola de optimismo y alegría. Es un recordatorio de que las historias de amor, tanto las de ficción como las de la vida real, tienen el poder de cautivarnos y de inspirarnos. En resumen, mis queridos amigos, hemos sido testigos de un momento muy especial.
Andercel, con unas pocas y poderosas palabras, ha confirmado lo que muchos esperaban y deseaban, su profundo cariño por Kerem Bürsin. Esta confesión no solo ha encendido las redes sociales, sino que también ha solidificado su estatus como una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Han demostrado que la química que vimos en pantalla no era una ilusión, sino que se ha traducido en un sentimiento genuino. Y esto, sin duda, es una noticia que alegra a miles de corazones. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las emociones y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hemos desgranado la confesión de Andercel, analizando su significado e impacto. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por su compañía y por su apoyo constante. Son ustedes la razón por la que hacemos todo esto. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué les pareció la confesión de Ande? ¿Creen que es una señal de que su relación va más allá de la amistad? ¿Qué esperan para el futuro de Ande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta a este vídeo si les ha gustado, asterisco compártanlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, y si aún no lo han hecho asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo, más entretenimiento. Un abrazo gigante para todos ustedes. Adiós.